Desde hace años, y en particular desde hace unas semanas, cosas extrañas comenzaron a suceder en mi hogar. Mis 60 años de experiencia no me prepararon para enfrentar las sombras grotescas que me rodeaban los pasillos durante la noche. Y lo curioso es que, con el tiempo, estas oscuras presencias decidieron extender su visita también al día, desafiándome incluso cuando me levantaba a enfrentarlas. Sin embargo, al encararlas, se desvanecían como sombras efímeras. Y para entender esto, es necesario remontarse 25 años atrás, cuando adquirí el terreno donde ahora se alza mi casa. Después de un año, construí la morada donde había pasado las décadas junto a mi esposa e hijos. El primer día que nos mudamos, algo perturbador ocurrió. Un misterioso toque en la puerta reveló un trozo de papel pegado que clamaba: «Estos terrenos me pertenecen. Eres un invasor. No será ahora, pero tú y yo nos enfrentaremos», y estaba manchado de lo que parecía ser sangre. Inquieto, compartí este incidente con algunos vecinos en el asentamiento distante de la comunidad urbanizada. Sus palabras intentaron apaciguarme, argumentando que quizás era una simple broma de bienvenida de algún niño. El consuelo de los pocos habitantes de este lugar aislado calmó mis temores, pero ahora, muchos años después, las sombras emergen como recordatorio de ese malévolo mensaje. La soledad del asentamiento, escasamente poblado, agrega un aire de misterio a la situación. Mis intentos por comprender estas sombras y el mensaje amenazante fueron intentos en vano. La presión en el aire se siente como un presagio, y el recuerdo del papel manchado de sangre navega en mi mente con frecuencia. ¿Quién o qué era lo que reclama estos terrenos como suyos? ¿Qué oscuro destino me aguardaba desde aquel día? Con el paso de los años, los fenómenos extraños que rodeaban mi hogar fueron intensificándose. La vida cotidiana se volvía cada vez más extraña y perturbadora. Mi hijo menor, un muchacho callado y retraído, experimentó una transformación sutil pero inquietante desde que nos mudamos aquí. Sus ojos solían observar inquietantemente los alrededores, como si detectara algo invisible para el resto de nosotros. La extrañeza no se detenía ahí. Pues descubrí que mi hijo, en sus momentos solitarios, se aventuraba a los alrededores para cazar ranas y otros pequeños animales. Lo que resultaba aún más desconcertante era que guardaba los cuerpos de estas criaturas en su habitación, como si fueran trofeos de una caza macabra. Y a pesar de mis intentos de comprender sus acciones, sus explicaciones eran indiferentes y sus ojos, sombríos. A los 16 años, mi hijo sorprendió a todos al casarse con una muchacha que era vecina nuestra. Sin embargo, este matrimonio, lejos de traer paz, marcó el inicio de una tragedia. Pues hace 2 años, mi hijo acabó con la vida de su esposa de una manera espeluznante, utilizando los mismos métodos que empleaba para cazar a los animales fuera de la casa. Este acto violento lo condujo a la cárcel, un destino oscuro que nunca habría imaginado para mi propia familia. Las sombras que me rodeaban mi hogar se volvían más densas y amenazadoras. Cada rincón de la casa parecía contener un secreto oscuro, y el mensaje macabro, espeluznante, del papel manchado de sangre resonaba en mi mente como un eco siniestro. ¿Qué conexión tenían los eventos actuales con aquel aviso en la puerta? ¿Eran las sombras testigos de una maldición que condenaba a mi familia desde aquel día? Las preguntas sin respuesta acumulaban un peso insoportable en mi conciencia. Las visitas a mi hijo en la cárcel se volvieron una rutina de pesadumbre. En esos encuentros, le preguntaba desesperado por qué había cometido el terrible asesinato de su esposa. Pero, las respuestas que obtenía eran más inquietantes de lo que jamás podría haber imaginado. Según él, cada vez que salía a cazar animales afuera de la casa, se encontraba con un espectro sin forma que se encargaba de matar a las criaturas. A cambio de su lealtad, este ser le entregaba un costal lleno de monedas brillantes, las mismas que guardaba en su habitación como un tesoro oscuro.
La pesadilla alcanzó su punto álgido cuando, según su testimonio, en el jacal donde vivía con su esposa, el espectro reapareció y le ofreció un cofre lleno de monedas a cambio del alma de su amada. Y cumpliendo con su juramento, aceptó el trato, pero no fue él quien ejecutó el acto macabro. El espectro, como una sombra mortal, se llevó la vida de su esposa. Aún en la cárcel, en los confines de sus sueños, el espectro lo visitaba y le murmuraba palabras siniestras: no temas estar aquí. Pagabas un tributo justo por el hurto que tu padre hizo de mis tierras. En ese momento, la realidad se desgarró para revelar una verdad aterradora. Pues, aquel que reclamaba la propiedad de la tierra no era un hombre común y corriente, sino una fuerza oscura y maligna que acechaba en las sombras. Esta entidad siniestra se aprovechaba de la debilidad de mis hijos para llevar a cabo su venganza, desencadenando una serie de tragedias que amenazaba con consumir todo lo que amaba. Por lo que, la realidad de que mi familia estaba atrapada en las garras de una entidad sobrenatural me sumió en una desesperación sin salida. Mi búsqueda de respuestas me llevó a adentrarme más en las sombras que envolvían mi vida. Y tras la inquietante confesión de mi hijo, decidí explorar su habitación en búsqueda de las monedas brillantes que le entregaba el espectro. No obstante, mis esfuerzos resultaron inútiles, no había rastro de las monedas ni ninguna evidencia material de la presencia del oscuro ser. Desesperado, amplié mi investigación hasta el jacal donde vivió mi hijo con su esposa antes de la tragedia. Cada rincón, cada grieta, se convirtió en un foco de sospecha. No obstante, el cofre de monedas permanecía ausente, como si la realidad misma se resistiera a revelar la verdad. La falta de pruebas concretas fue comunicada a los abogados que manejaban el caso, y mi hijo fue declarado demente. La fina línea entre la realidad y lo sobrenatural se volvía cada vez más borrosa. Mientras lidiaba con el tormento de las circunstancias, una sombra de inquietud arropaba el entorno de mi familia en todos los aspectos. Mi hijo mayor, en medio de sus recuerdos, compartió una experiencia que había mantenido oculta hasta entonces. Habló de un espectro luminoso que frecuentaba una piedra al borde de la barranca, no muy lejos de nuestra casa. Este ser radiante, en contraste con la oscuridad que acechaba a mi hijo menor, añadía una capa más de misterio a la complejidad de los eventos que se desarrollaban en nuestro hogar. ¿Eran estas entidades las fuerzas que habían arrastrado a mi familia hacia la desdicha, o había algo más, oculto en las sombras, que aún escapaba a mi comprensión? El velo entre lo real y lo inexplicable se volvía confuso con cada revelación. Mis días se volvían una sucesión de desvelos, sumido en la búsqueda de respuestas que parecían esquivar mis esfuerzos. Mi hijo menor, ahora confinado en la soledad de la demencia, no dejaba de repetir las palabras amenazantes del espectro que lo atormentaba en sus sueños. Y por otro lado, la inexplicable ausencia de las monedas brillantes contribuía a la sensación de que un poder oculto movía los hilos en lo más profundo de nuestra historia. La declaración de demencia de mi hijo menor no hizo más que deprimir el misterio que envolvía nuestra existencia. Cada rincón de mi hogar se volvía testigo de la intriga que se desplegaba como una sombra alargada. En el intento de encontrar respuestas, me sumergí en antiguos registros en el registro civil de la comunidad, en busca de cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre los oscuros acontecimientos. Sin embargo, la apática naturaleza de las entidades sobrenaturales desafiaba mis intentos de comprensión, pues ninguna respuesta hallé en esas búsquedas. Durante esas investigaciones, mi hijo mayor compartió más detalles sobre el espectro luminoso que él también había presenciado. Describió encuentros nocturnos en los que el ser resplandeciente se posaba en una piedra cercana, observando silenciosamente la morada familiar. Y aunque la naturaleza de este espectro parecía diferente, su presencia sugería una conexión acertada con los eventos macabros que habían marcado nuestras vidas. La inquietud se apoderaba de cada paso que daba en la casa, que alguna vez llamé hogar.
La dualidad de los espectros, uno oscuro y el otro luminoso, planteaba preguntas más profundas sobre la naturaleza de la maldición que se envolvía a mi familia. ¿Eran guardianes de un oscuro secreto enterrado en la tierra que había perturbado? ¿O acaso eran manifestaciones de un conflicto ancestral que ahora emergía para cobrar su tributo en tragedias humanas? La inminente necesidad de desentrañar estos misterios oscuros me empujaba hacia un abismo de incertidumbre y temor. El destino caprichoso continuó ejecutando su red de desgracias sobre mi familia. Pues un día, mi hijo mayor salió de casa en apariencia normal, pero al regresar, algo había cambiado. Como si hubiera caído bajo la influencia de fuerzas más allá de nuestra comprensión, estaba en un estado de trance, incapaz de articular palabra. Y lo más inquietante era el cambio en sus ojos, que se habían tornado inexplicablemente azules. Durante días, mi esposa y yo luchamos por hacer que nuestro hijo reaccionara, pero sus ojos azules parecían reflejar un abismo inexplicable. Le preguntábamos desesperadamente qué había sucedido ese día, qué misterio ocultaba su mirada transformada, pero el chico permanecía en silencio, como si sus palabras hubieran sido arrebatadas por fuerzas invisibles. La atmósfera de misterio y horror se volvió insoportable. Ante la creciente amenaza que oscurecía nuestras vidas, tomamos una decisión angustiosa: abandonar temporalmente la casa y refugiarnos en casa de mi madre. Con un hijo preso y otro en un estado catatónico, temíamos por la seguridad de mi hijo el de en medio, sintiendo que cada sombra que acechaba en nuestra morada ocultaba secretos siniestros. Movidos por el miedo y la desesperación, decidimos buscar ayuda más allá de lo terrenal. Así que, busqué al pastor local, un hombre sabio y experimentado en enfrentar las fuerzas oscuras que amenazaban con destruirnos. En la soledad de su estudio, le conté las horribles experiencias que habían consumido la paz de mi familia. El pastor, con una mezcla de seriedad y compasión, asintió, reconociendo que la batalla que se libraba iba más allá de lo que podíamos comprender. Y con un nudo en el estómago y la esperanza temblando en nuestro corazón, nos preparamos para enfrentar la siguiente etapa de este tormentoso viaje hacia lo desconocido. Las reuniones dominicales con el pastor se volvieron un refugio momentáneo, pero las manifestaciones del terror persistieron, aferrándose como garras invisibles a la esencia misma de mi familia. Desesperado por encontrar una salida a este laberinto sobrenatural, acepté las pláticas personales que el pastor ofrecía después de cada reunión. Sin embargo, y conforme se desarrollaban estas sesiones, la naturaleza del pastor comenzó a deslizarse por un comportamiento extraño. Con el paso del tiempo, sus consejos adquirieron un matiz inquietante. Insistía en que debíamos regresar a nuestra casa cuanto antes, argumentando que vivir con mi madre no era un mandato de Dios y que un hombre debía proveer un hogar para su familia. La persistencia del pastor, casi obsesiva, desconcertaba mis sentidos. En un domingo particularmente sombrío, el pastor me entregó una carta que, según él, me había escrito. La desconfianza se apoderó de mí, cuando admitió no recordar nada acerca de su contenido, ni cuando la había escrito. Aunque guardé la carta, la inquietud se arraigó en mi corazón, impidiéndome abrirla y enfrentar su contenido. Fue en ese momento, durante mi última interacción con el pastor, que la verdad oculta emergió con fuerza imponente. Tras él, como una sombra demoníaca proyectada en el espacio, apareció una silueta siniestra que estremeció mi ser. Fue entonces cuando la gravedad de la situación se volvió clara: no podía escapar de estas fuerzas oscuras, podían seguirme donde fuera, acechándome hasta que saldara la supuesta deuda que pendía sobre mí. En medio de la confusión y el terror, tomamos la difícil decisión de regresar a la casa que alguna vez llamamos hogar. Con el tiempo, comprendimos que la convivencia con entidades malignas se había convertido en nuestra nueva realidad. Sin embargo, la carga de problemas no se limitaba solo a lo sobrenatural. Enfrentamos conflictos con mi madre, lo que hacía incómodo permanecer viviendo en su casa.
Tras un año de nuestra ausencia, la casa reclamó su retorno, y con ella, la inevitabilidad de coexistir con fuerzas oscuras que parecían hechas en los mismos cimientos de nuestro destino. El retorno a la casa que alguna vez fue nuestro refugio, marcó el comienzo de una pesadilla más intensa. Pues la tensión en el ambiente era palpable. Mi esposa, antes ajena a los fenómenos sobrenaturales, comenzó a experimentar malestares inexplicables. Mi hijo mayor, aunque consciente, seguía sumido en un silencio perturbador, mientras mi hijo de en medio prefería encerrarse en su habitación, aislándose de la atmósfera opresiva que envolvía la casa. Decidí abrir la carta que el pastor supuestamente me había escrito, buscando respuestas entre las líneas. Sin embargo, lo que encontré me sumió en un terror indescriptible. El papel estaba adornado con un dibujo macabro, nuestra casa envuelta en llamas, con demonios grotescos en todo su alrededor. La nota escrita abajo me causó conmoción y horror. Pues, decía lo siguiente: el día que habremos de enfrentarnos no está muy lejos. La visión del dibujo, profético y perturbador, agitó mi mente con temores incontrolables. Cada rincón de la casa parecía expresar secretos oscuros, como si las paredes mismas recordaran eventos que se resistían a ser olvidados. Las noches se volvieron interminables, con sombras que se retorcían en formas amenazantes. La esencia de la maldición parecía filtrarse en nuestras vidas cotidianas, manifestándose en cada grieta de la realidad. Y en medio de este caos sobrenatural, mi familia se desmoronaba. Pues, las fuerzas malignas ejercían su influencia, desentrañando los hilos que sostenían nuestro vínculo familiar. Las palabras del pastor resonaban en mi mente, planteando la inquietante pregunta: ¿qué enfrentamiento se avecinaba, y cómo podríamos resistirnos a las garras de lo desconocido que acechaba en la oscuridad? Con el corazón apretado por el miedo, continuaba atrapado en pensamientos de tormento sin fin. El retorno a la casa marcó el inicio de una sucesión de pesadillas que no daba tregua. Y a medida que los días avanzaban, las manifestaciones sobrenaturales se intensificaban, coincidiendo con el deterioro acelerado de la salud de mi esposa. Por lo que, desesperado, consulté a diversos médicos en un intento de encontrar una explicación lógica a su condición, pero ninguno pudo ofrecer un diagnóstico certero. Los vómitos constantes, a veces acompañados de sangre, eran un misterio médico que desafiaba cualquier explicación racional. Las noches se volvieron el brazo fuerte de lo tenebroso. Aquello que en un principio se manifestaba únicamente cuando la oscuridad envolvía la casa, ahora se atrevía a emerger, incluso a plena luz del día. Pasos resonaban en los pasillos, risillas malévolas se entremezclaban con el silencio, y cuchicheos ininteligibles saturaban el aire. Enfrascado en un estado de paranoia, intentaba descifrar los murmullos, pero las palabras escapaban a mi comprensión, sumiendo mi mente en un abismo de desconcierto. Las fuerzas malignas que acechaban en la profundidad ya no temían mostrarse con todo su esplendor. La casa, antes refugio, se había transformado en un calabozo de terror. Cada día parecía llevarnos más cerca de un abismo sin retorno. El entrelazamiento de lo sobrenatural con nuestra realidad cotidiana se volvía tan tangible como la misma oscuridad que nos rodeaba. ¿Acaso estas entidades buscaban algo específico en nuestra familia? ¿O simplemente eran fuerzas desatadas, ansiosas de adueñarse de la morada que alguna vez llamamos hogar? La incertidumbre y el miedo causaban una red de pensamientos paranoicos y sin respuesta, atrapándonos en un destino que se desplegaba ante nosotros como una sombra cruel e inevitable. Los días transcurrían con una pesadez insoportable, marcados por el empeoramiento progresivo del estado de mi esposa. Los vecinos, conmovidos por nuestra funesta situación, acudían con víveres y apoyos para conllevar la tragedia que envolvía a la familia. Sin embargo, al abandonar los límites de nuestra morada, todos compartían una misma observación, pues, en nuestra casa, se percibían vibras extrañas y un calor insoportable que se colaba en el aire, creando una atmósfera irrespirable.
Confirmaba sus palabras al notar que, incluso en climas frescos, mi cuerpo sudaba excesivamente al permanecer dentro de la casa. En medio de esta desolación, una tarde marcada por el silencio y la desesperación, mi hijo mayor, el que aún mantenía una mirada perdida en el vacío, salió de la casa sin pronunciar palabra. La ausencia de sus pasos resonando en los pasillos creó un vacío palpable. Al anochecer, al notar su prolongada tardanza, decidí buscarlo. Recorrí la barranca durante horas, enfrentando la oscuridad que se cerraba a mi alrededor. Y fue entonces, en las sombras de aquel abismo natural, donde encontré el cuerpo de mi hijo. La posición en la que yacía indicaba un salto desde las alturas, un acto desesperado que marcó su destino final. El impacto de la realidad se abatió sobre mí como un torrente de desesperación. Las sombras que ya habían sumido mi hogar en un estado de terror inenarrable, ahora se volvían testigos de una tragedia sin precedentes. La trágica muerte de mi hijo mayor elevó los hechos a un nivel de desesperación que parecía no tener fin. Pues, el dolor y la angustia se entrelazaban en un nudo apretado, señalando un descenso aún más profundo hacia el abismo que se había apoderado de mi vida. Durante un cuarto de siglo, soporté el peso de esas desgracias como una carga que aplastaba mi espíritu. Sin embargo, la tragedia de mi esposa fue solo el preludio de un encuentro aún más aterrador, una pesadilla que ningún creyente humano debería experimentar. No hace muchos años, mientras yacía en un sueño aparentemente apacible, fui despertado por ruidos macabros que retumbaban en la oscuridad. Al incorporarme, me encontré con la visión aterradora de mi esposa, convulsionando violentamente mientras vomitaba incesantemente sangre coagulada. Los gritos desgarradores de mi esposa resonaban en la atmósfera, acompañados de risas macabras que se entremezclaban con el sonido de candelabros moviéndose por sí mismos. Era como si las fuerzas oscuras que se cernían sobre mi hogar hubieran alcanzado un nuevo nivel de intensidad. La violencia de la posesión, la brutalidad de la tragedia, marcó aquella noche como una experiencia que nunca podría borrar de mi memoria. La muerte de mi esposa fue el toque de fondo en la desgracia que había envuelto mi vida durante décadas. El sufrimiento que se había acumulado, las sombras que habían atormentado a mi familia, finalmente alcanzaron su punto de no retorno. En medio del silencio que siguió a su último suspiro, me encontré solo, envuelto en la oscuridad de una casa que se había convertido en el verdugo de mi propia pesadilla. La desesperación y la impotencia me abrazaron como sombras eternas, mientras enfrentaba la cruel realidad de que mi vida, durante tanto tiempo entrelazada con la tragedia, ahora estaba sumida en un abismo sin fondo. Hace 6 meses, en la última etapa en la casa que alguna vez albergó a mi familia, vivía solo con mi hijo de en medio. Una noche, frustrado y furioso por las desgracias que nos acechaban, decidí desafiar a las fuerzas malignas que parecían tenerme atrapado en su red de oscuridad. Salí hacia la barranca, maldiciendo y desafiando con todas mis fuerzas, y las fuerzas oscuras respondieron con una ferocidad que me tumbó al suelo. Un ventarrón de viento aulló a mi alrededor y un rayo desgarró el cielo despejado, incendiando uno de los árboles de la barranca. Aterrorizado por la violencia de la respuesta sobrenatural, regresé corriendo a mi hogar, refugiándome de la tormenta que había desatado mi propia rabia. Una semana transcurrió en una paz precaria, pero el rencor seguía ardiendo en mi interior. La noche en que desperté, empapado en sudor, marcó el regreso de las manifestaciones malignas. Risas macabras y susurros oscuros llenaron el aire, y una figura diabólica y monumental se manifestó ante mí, el diablo, condenándome por haber construido mi casa sobre sus terrenos. Sus tierras sagradas que ningún débil humano debía profanar. Imploré al diablo que me dejara en paz, argumentando que ya había cobrado la vida de gran parte de mi familia. Sin embargo, la figura infernal declaró que mi deuda aún no estaba saldada. Se desvaneció, y en ese momento, la casa comenzó a arder en llamas. Busqué desesperadamente salir, pero mi prioridad ahora era salvar a mi hijo que dormía en su interior.
El fuego devoraba la casa, y entre las llamas visualicé las sombras de mi esposa junto a dos siluetas masculinas. No quería aceptar la posibilidad de que una de ellas fuera mi hijo, atrapado entre las llamas. La casa se consumió por completo, y cuando las llamas alcanzaron su máximo esplendor, la figura triunfante del diablo surgió imponente, como el triunfo de la oscuridad sobre mi vida. La noche que selló la trágica pérdida de mi hijo, el de en medio, quedó marcada en mi existencia como una cicatriz imborrable. Su cuerpo calcinado fue el último tributo que el diablo aceptó como pago, y desde entonces las fuerzas oscuras dejaron de acecharme. El precio había sido alto, pero al menos la paz había retornado a mi vida, aunque esta paz estuviera impregnada por la tragedia. Pasé un breve tiempo en el hospital recuperándome de las graves quemaduras sufridas en el incendio que destruyó mi hogar. Ahora, mi residencia se encuentra en un refugio en la ciudad, lejos de los terrenos que, de manera inexplicable, parecían pertenecer al diablo. La casa que construí sobre sus dominios se había convertido en una trampa mortal, y mi huida era una necesidad inevitable. Vivo con las marcas físicas y emocionales de lo acontecido, pero ahora, en este refugio, la oscuridad parece haberse retirado, al menos por un tiempo. Mis noches ya no están plagadas de risas macabras ni apariciones siniestras. Sin embargo, en el fondo de mi ser, persiste la sombra del recuerdo, la imagen de mi esposa, de mis hijos sacrificados en el altar de fuerzas malignas, carentes de una explicación lógica. Y a medida que recupero la salud, solo me queda esperar el día en que mi último hijo con vida, aún encarcelado, pueda salir de prisión. Sueño con reconstruir una vida con él, lejos de las garras de la oscuridad. Anhelo una casa donde ningún ser malévolo haya impregnado su huella. Quizás, en ese nuevo comienzo, pueda encontrar algún consuelo, alguna redención y, tal vez, dejar atrás el oscuro capítulo que marcó mi existencia. Pero siempre llevaré conmigo las cicatrices de una batalla que libró mi familia contra fuerzas más allá de nuestra comprensión, batalla que he perdido. Por ahora, no sé si estoy a salvo, pero cierro los ojos evitando toparme con alguna presencia que vuelva a bombardear mi vida con desgracias. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Aullido de Lobo.